Vamos a leer la Biblia en Mateo 9:9. 9:9 al 13. Mateo 9:9 al 13. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti la honra, la gloria, la adoración, la exaltación. Te pedimos, Dios mío, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que te glorifiques en gran manera. Háblanos, Dios mío, da un despertar espiritual, Señor, en nuestro ser. Que tu palabra haga mella en nuestras vidas, Dios mío. No solamente en nuestro intelecto, sino en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor. Oh Dios, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Voy a estar hablando un tema: se busca un Mateo. Se busca un Mateo. Y no es Mateo apellido tal, es un Mateo como el de la Biblia, ¿verdad? A lo largo de la bolita del mundo, pues, uno ve congregaciones, sobre todo de sana doctrina, que no crecen, que hay un estancamiento, y que uno muchas veces ve las iglesias liberales, que ellos avanzan. Pero le voy a decir algo, que la mayoría de congregaciones liberales no avanzan porque son liberales, no avanzan porque dejan que cada quien viva a su manera. O sea, no les hablan claramente la palabra de Dios en el sentido de la santidad interna y externa. No les hablan acerca de eso. O sea, todo es moderado. Usted puede tomarte un traguito, pero no te emborrache. Y los que se emborrachan lo hacen por allá escondido para que los demás no se den cuenta y ¿cómo se llama? Y no les sea tropiezo a otros. Hay iglesias donde tienen su sala de billar, donde juegan billar, sí, con los miembros de la iglesia, para no contaminarse con los mundanos allá afuera. Hay iglesias donde tienen su piscina, o van a piscina con la secretaria, con la diácona, con la pastora, el pastor. O sea, los líderes van y se bañan allá con traje de baño, porque es que a piscina se entra con traje de baño, no con falda larga. Muchos están enseñando que el que se va al mar y se baña sin traje de baño, o sea, utilizando su falda larga, se ahoga. Ya yo me hubiera ahogado un poco de veces. Ya. Y hubiéramos regresado aquí sin miembros de la iglesia. Entonces, hay tantos conceptos para adornar el pecado y para minimizar la conciencia, ya no solamente la conciencia humana, sino esa conciencia espiritual que da el Espíritu Santo a los que de verdad hemos nacido de nuevo. Y aunque ahí en las iglesias liberales hay muchos que entraron por entrar a un club, en las iglesias conservadoras también hay gente que entraron a un club a buscar amigos, a buscar pareja. Pero vuelvo, porque muchas veces ellos crecen. Y es porque
cumplen algo que nosotros muchas veces no cumplimos. Y es la responsabilidad de la reproducción. De la reproducción. Utilizan mecanismos, utilizan sistemas. Y yo con esto no quiero justificar a los liberales. Lo que quiero es que nosotros analicemos lo bueno que tienen ellos, ¿verdad? Lo anexemos a lo bueno que nosotros tenemos, porque nosotros hacemos alarde de lo bueno que tenemos, pero no nos damos cuenta que no hacemos lo que ellos hacen, y eso también es pecado. ¿Ya? Porque una célula que no se reproduce se convierte en cáncer. ¿Ya? Entonces, hay iglesias que son un cáncer. Si nosotros no ganamos almas para Cristo, no tenemos hijos espirituales, y una matriz que no se pueda reproducir, ¿cómo se llama? Estéril. Una matriz estéril. Entonces, ¿cuántos en las congregaciones hay que son estériles espiritualmente? Pasan los años no se ha ganado ni un almita. Ni una. Es que yo no soy evangelista. Eso no es para los evangelistas. La Biblia dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, no tiene el don, por así decirlo, de hablarle a una persona y llevarlo hasta hacer la oración de fe. Pero llegan también las personas recién convertidas y no da para darle un buen consejo, no da para darle el discipulado, no, porque en la iglesia debemos aprender a hacer de todo, sí es cierto, pero también en la iglesia debe haber personal idóneo para atender unas situaciones y otros para atender otras situaciones. Unos evangelizan, otros discipulan, otros van y visitan, otros van y oran por los enfermos, otros van y hacen diferentes funciones, pero resulta y pasa que ni lo uno ni lo otro. O sea, hay un estancamiento que yo digo, Dios mío, ¿y esto qué es? Y no crean que eso es solamente aquí. Pero cuando yo me convertí al Señor, a mí me hablaron algo muy puntual, y fue de la responsabilidad. Responsabilidad que yo tenía como miembro de la iglesia de no dar mal testimonio, porque dañaba el testimonio de la iglesia. Que yo no podía decir ni un ajo allá afuera, y tampoco en la casa, claro está, porque también hay congregaciones en que se visten muy puritanos para ir a los cultos, y en las casas y en las calles se visten como mundanos. Entonces mi testimonio debía ser privado, y mi testimonio también debía ser en lo público. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si alguien veía que yo hacía algo malo, eso repercutía en contra del nombre de Cristo, porque iban a hablar mal del Señor, que de verdad Dios no cambiaba, y repercutía en contra de la iglesia y en contra de los pastores. ¿Dónde está lo que enseñan y eso que cambian y eso que se la pasan ahí metidos y eso y empiezan a señalar? Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que está esperando como que a ver hasta dónde uno llega. Había un varón allá en Valledupar que cuando él se convirtió, y como él era tan bebedor, los amigos y la familia le decían, espera que llegue diciembre para ver si no te vamos a ver borracho otra vez. Pasó diciembre, no se emborrachó, espera que lleguen los carnavales, espera que llegue Semana Santa. Cuando ya vieron que llegó pasaron esas 3 fechas y él no volvió a la borrachera, dijeron, ahora sí te creemos. ¿Ya? Entonces, hay gente que está esperando de nosotros un buen testimonio para llegarse a convertir, pero un buen testimonio no por unos mesecitos, sino a largo tiempo. Ahora, un buen testimonio que sea completo. Por eso ayer les decía, debemos autoevaluarnos cada detalle de nosotros, cada detalle. Yo conocí a una muchacha que ella hizo la oración de fe y su manera de caminar era de la cadera de un lado pasaba a una acera y la otra a la otra acera. O sea, esto es un hipérbole. ¿Cómo es hipérbole? Una exageración. O sea,
para explicarle a ustedes la manera como ella caminaba y coqueteaba y se mecía sin ni una palma de coco. Llegó a la iglesia y a los poquitos días se novió con otro carnívoro que estaba ahí y todos se fueron de la iglesia. Entonces, nuestro testimonio es fundamental, hermano. Y pueda que la gente que está esperando nuestro buen testimonio no se convierta, pero les queda eso ahí como una señalización de que no hubo excusa para no convertirse a Cristo. No hubo excusa, porque hay muchos que ven los malos testimonios y dicen, yo no me convierto porque mira, pasé evangélico como fulano. Pero aquí estamos llamados a nosotros poner la mirada en Cristo, ni siquiera ponerla ni en los pastores, ni en los miembros de la congregación, sino en Cristo. E invitar a la gente también a que aprenda a poner su mirada en Cristo. Ahora, vamos a la parte, se busca un Mateo. ¿Por qué estoy hablando de se busca un Mateo? Y también estoy hablando del crecimiento de la obra, de la falta de crecimiento de la obra, de la falta de reproducción en la obra, y vamos a mirar qué hizo este Mateo para que nos dé a nosotros un ejemplo a imitar. Habíamos aquí leído algo, y es que Jesús va pasando y ve a un hombre llamado Mateo, ¿verdad? Y este hombre estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y le siguió. Cuando nosotros miramos a muchos creyentes, ¿verdad?, que empiezan a asistir, la mayoría no se sienten idóneos para guiar a otros a Cristo. Dicen, yo soy nuevecito. Pero este Mateo, cuando Jesús le hace la invitación, él cogió y le siguió. Pero si analizamos el resto de los versículos, hay algo que de pronto aquí en Mateo no se nota, pero hay algo que Mateo hace, y es que invita a Jesús a su casa. O sea, la casa de él, de Mateo, que ahí es donde encuentra la suegra de Pedro. La suegra, sí, yo creo que era de Pedro, enferma, con fiebre, ¿verdad? Pero aquí la referencia está en Mateo, porque nos damos cuenta que en esa época, cuando alguien se convertía al Señor, que seguía al Señor, ¿qué era lo primero que hacía? Invitar a Jesús a entrar a su casa. Invitar a Jesús a entrar a su casa. Y ya ustedes van a darse cuenta la ventaja de invitar a Jesús a ir a su casa. Algunas personas se sienten demasiado pecadoras para que Dios las perdone, o simplemente a la gente no le interesa el evangelio. Entonces, ahí hay dos factores. El nuevo, que se cree que no tiene conocimiento para hablarle a otros de Cristo, y están las personas que se sienten tan mal que no se atreven a acercarse ni a la iglesia ni a ningún evangélico, porque ellos se sienten demasiado pecadores. Entonces, hay que hacer algo para que haya un puente, ¿verdad?, donde ambos puedan unirse. El que se cree sin falta de conocimiento pueda realizar un trabajo sin tener conocimiento, y que las personas que de pronto son apáticas, porque hay otros que se sienten mal, o otros no les interesa nada de lo que tenga que ver con Dios, y sin embargo, cuando hay una persona que son muy cercanas a ellos y comienza a hablarles y comienza a testificarles, comienza a bajar ellos mismos la guardia. Porque si les llega un desconocido, van y hasta lo echan.
Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Si cada miembro de la congregación se convirtiera en un Mateo, las cosas fueran diferentes. ¿Ya? Entonces, miremos la experiencia de Mateo, que Mateo desmiente los dos primeros conceptos que hablé, de los que no se sienten idóneos o capaces para hablarle a la gente porque no tienen conocimiento, y de aquellos que se sienten demasiado pecadores. Mire, Mateo se había apartado de la fe de sus padres. Eso es algo que es fundamental allí. Y eso era de lo peor. Ustedes pónganse a pensar, un judío, cuando un familiar se les apartaba de la fe, eso hasta lo echaban, lo desheredaban también, lo tenían aparte. Había traicionado a su pueblo al recaudar los impuestos para Roma. O sea, les quitaba a los judíos, a su familia, a su gente, para entregarle la plata a los de Roma, que eran los que dominaban en esa época. Pero no solamente eso, también él le aumentaba los impuestos para poder sacar de ahí su sueldito. ¿Ya? Entonces, también era ladrón. ¿Ya? Un traicionero y además ladrón. Él estafaba a sus compatriotas cobrando impuestos de más. Mire lo que era ese Mateo, que a eso no es que estamos buscando esa clase de Mateo, no. Y llevaba una vida pecaminosa. Pero Jesús pasó por ahí y le dijo, sígueme. Que es lo mismo que ha hecho Jesús con nosotros. Entonces, cuando Jesús llamó a Mateo, dejó claro que Jesús amaba a Mateo. Porque yo podría estar mirando, por lo menos donde colocan las barcas, los pescadores, y por lo general cuando las personas están a la orilla, no está una sola barca en la orilla, es un sitio donde hay muchas más personas, ya, y es de mucho flujo de gente. Pero Jesús pasó y llamó a Mateo, demostrando así que Jesús amaba a Mateo a pesar de su vida pecaminosa, a pesar de todo lo malo que Mateo era. Pero también con esto demostraba que Dios ama a los pecadores y vino a buscar los pecadores. Y por eso llama a Mateo, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, y de igual manera, Jesús nos ha llamado también a nosotros, independientemente de lo que tan mal hubiéramos sido, independientemente de lo que tan bueno nos hubiésemos creído. Porque hay gente que no quiere recibir al Señor porque dice, yo no fumo, yo no bebo, yo no digo malas palabras, yo no me meto con nadie, yo no necesito eso, o sea, yo soy una buena persona. Y ahí es donde está que se necesita un Mateo para que vaya y le explique a esa persona cuál es su verdadera condición delante de Dios. Jesús vino específicamente a salvar a los pecadores, eso lo leímos aquí en Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso fue lo que Jesús hizo. Llamar a Mateo, porque él no vino a buscar a los que se creían santos. Vino a buscar a los que reconocen que son pecadores, que saben, que sienten que son pecadores, porque hay unos que saben que están mal delante de Dios, sin embargo no hacen nada por salir de ese estado. Hay unos que reconocen, pero su mente ya está como tan enhielada, que ya eso no los mueve para nada. Yo soy así, ¿qué? Y si me voy a perder, ¿qué? Me pierdo, a ustedes no les importa. Sí, hay gente que se expresa de esa manera. Y son personas tan dañadas, o sea, dañadas no en el sentido de que viven haciéndole daño a otros. Estoy hablando de dañadas emocionalmente, que se sienten que ellos no valen nada, que
Si se mueren, no les importa para dónde van. Si se mueren, no interesa si se pierden. Si se mueren, es más, hay unos que dicen que ellos no, se les acaba su sufrimiento. Eso es lo que el diablo también les hace ver, que si se mueren ellos van a descansar. Y por eso se necesita un Mateo. Se necesita un Mateo. Que Perdón, pastora, ahora que está diciendo así, ayer que estaba ya haciendo unos exámenes, llegó una señora sexualmente y dijo, ya yo vi que ahora que estoy viendo a las clínicas, a los hospitales, a tantas cosas que están haciendo con SIDA y todo eso, me estoy dando cuenta de tantas cosas, tantas enfermedades y tantos que se están moviendo, que ya yo digo, bueno, ya esta vida hay que vivirla y por eso yo bebo y me emborracho y parrandeo y no sé qué, no cuándo, porque esta vida nada más es una sola y ahí hay que gozarla, así. Ni siquiera dijo que yo no voy a arrepentir. así pasó con el señor ese que vivía para allá, que estaba en una construcción y cayó ensaltado en una varilla. Él dijo, ya me queda una vida y ahora es que la voy a gozar. Él nada más vino como a 2 cultos, testificó el milagro que Dios había hecho y no volvió más. No, por ahí anda. Yo creo que él se fue de por aquí, yo no sé no lo he visto más. Entonces son gente que han visto la mano de Dios, los milagros de Dios y ni aún así. Por eso es que la Biblia también habla de que hay personas que ni viendo a alguien que haya resucitado de los muertos, ni aún así creen. Ni aún así creen. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces llegamos, hay una pared de hielo y nosotros no sabemos derribar esa pared de hierro, sino que queremos llegar con un taladro de esos bien gruesotes, y la gente que está encerrada del otro lado, ese ruido los aturde, ese ruido los altera y se levantan en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren salir de su zona de confort, ellos se sienten cómodos. Entonces debemos tener en cuenta acerca de la respuesta de Mateo hacia Jesús. La respuesta de Mateo hacia Jesús. Jesús lo llama, ¿verdad? Estando él allá en su lugar de trabajo. O sea que a los ladrones le llaman donde se paran a robar o se sientan o se acuestan a robar, ese es su sitio de trabajo. Ahí estaba Mateo sentado al banco de los tributos públicos. Pero cuando Jesús le dijo una sola palabra, sígueme, no hubo más. Nada más le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Y es lo que hace falta, que hayan Mateos así, que sean capaces de levantarse de su estado, de salir de donde están para llegar a servirle a Jesús, a seguir a Jesús. Porque uno antes de servirle primero le debe seguir. Levantarse de ahí, de ese estado. Porque él levantarse de lo que él estaba haciendo era levantarse de ese estado espiritual en el que él estaba. Y hace falta miembros de las congregaciones que sean capaces de levantarse del estado espiritual en que estaban. Porque recordemos que no todos los que se congregan son de verdad personas que han tenido un encuentro personal con el Señor. No todos han nacido de nuevo y por eso siguen en su misma condición, en su mismo estado. Lo único es que han cambiado el horario en el que ahora asisten a culto. Pero de resto viven su vida normalita. Es más, hay unos que se vuelven nada más educados. Dejan de decir malas palabras, pero no precisamente porque sientan que están pecando. Hay unos que lo hacen es para que no los atrapen, ¿verdad? En su vida pecaminosa y se dan cuenta de que eso no es bueno, que eso no le queda bien a nadie, pero no lo miran como pecado. Y por eso hay momentos de confrontación en que coge y se les escapó la mala palabra porque eso sale del depósito.
el depósito del corazón. Entonces, es necesario que nosotros nos demos cuenta si de verdad nos hemos levantado de nuestro estado en el que estábamos antes, de esa vida pecaminosa, y que nos demos cuenta si de verdad estamos siguiendo a Jesús, si de verdad lo estamos siguiendo. Y lo otro, Mateo se dio cuenta que solamente el Señor satisface la necesidad espiritual de todos. Solamente Jesús lo puede hacer. Vamos a mirar lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18. Aquí está hablando Jesús y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Mateo se había dado cuenta que Jesús era capaz de hacer todo eso, porque sobre Jesús estaba la unción del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Solamente cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros, porque los cambios empiezan primero en nosotros, es que nosotros, solamente cuando nos damos cuenta de que Jesús es capaz de hacer todo eso, es cuando podemos nosotros llenar primero nuestros vacíos y después entonces demostrarle a los demás que ya nuestra vida es diferente, es distinta. ¿Por qué? Porque ya nuestra actitud, nuestro semblante es diferente, es distinto. Yo ahorita les hablé acerca de algo que no les podía decir, pero ustedes se dieron cuenta que es algo bueno. Yo no les dije, hermano, hay una noticia que yo no se las puedo dar, pero es buenísima. ¿Ah? Sí, ve, y a veces hablamos de Cristo así como que es que llevamos una cruz arrastra así, y ya no podemos más. Ay, ¿y tú por qué haces tal? Es porque me toca, porque ahora soy evangélico o evangélica. Ay, ¿tú por qué andas con esos faldones? Porque es que ahora soy evangélica. Y hay evangélicas que hacen esto delante de los inconversos. ¡Ay, qué calor! Y se sacuden así. Y estos trapones. A mí hubo... Exactamente. A mí hubo una hermana aquí en la iglesia que me tocó, ya tenía años de estar en el evangelio, me tocó decir, ¿usted por qué habla de la falda como esos trapones? ¿A usted le pesan la falda? No, pastora. ¿Por qué se refiere a la falda de esa manera? Ya. Hay algo que muchas personas no entienden. Mire, la tela de un pantalón se pega acá y no hay por donde entre fresco. ¿Sí o no? Porque la tela limita el aire. Y yo tenía antes, cuando no conocía al Señor, me usaba línea. Yo apenas que llegaba a la casa me quitaba mi línea porque me parecía que estaba enredada para hacer los oficios. Imagínese usted. Me sentía enredada, o sea, yo no era capaz de hacer oficio con mi hijo en la casa. Tremendo. Y usted sabe lo que es cuando uno estira el paso así, el fresquito que entra. Nosotros vivimos más aireadas que las personas que utilizan pantalón. Sí, exactamente, de aire. Eso, gracias, hermano. Bien. Entonces, cuando una persona, miembro o sea, que ha tenido de verdad un encuentro con Cristo, puede manifestar con su vida, con sus hechos, lo que Jesús representa para él o para ella. Hay algo que nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿qué mensaje estamos nosotros transmitiéndole a los demás con nuestro semblante,
con nuestros gestos, con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de hablar. Cuando estamos pensativos mirando lejos, ¿qué mensaje? Y hay algo que de pronto no sé si ustedes han analizado. El semblante de una persona cuando no está hablando con uno es la realidad de lo que ella es. Porque depende de la persona a quien se acerque a hablarle, ella se transforma en otra. Pero cuando está por ahí pensativo, está solo, uno puede hacerle un escaneo. Y uno puede decir, fulano es amargado o no lo es. Fulano tiene gozo, no sé, aunque está allá solo o está sola, pero se le ve una alegría, se le nota. Pero el que está triste también se le nota. El que está enojado también se le nota. El que está amargado también se le nota. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo en nuestra vida, en nuestro semblante? ¿Qué es lo que la gente está leyendo en nosotros? ¿Qué es? ¿Usted nunca había pensado en eso? Es momento de que lo pensemos. Porque a veces vivimos así como todos melancólicos, aburridos, la mirada así, las pestañas, los párpados como pollo remojado. Y eso es un mensaje. Eso es un mensaje que la gente está leyendo. Un mensaje. Yo a veces allá en la casa, Alejandro puede ser que a veces está en la fiesta como aburrido. A veces yo le digo, estás aburrida y yo que estoy más vieja que tú. Había ese modo de ser, o sea, me toca que decirte así. Claro, y eso daña el ambiente. Así, hermana. Una vez que Mateo recibió a Jesús en su corazón, no se contentó con disfrutarlo él solo, sino que tomó acción, tomó decisiones, tomó iniciativa y se lo llevó para su casa. Vamos a mirar lo que dice Marcos 2:13, porque aquí en Mateo 9:10 dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, no dice en la casa de quién, pero en Marcos capítulo 2, versículo 13, sí especifica, del 13 al 15, sí especifica de quién era la casa. ¿Alguien que lo lea? Marcos que 2:13 al 15. A ver. ¿Qué dice? Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Amén. ¿Sí ve que era en la casa de Mateo? Dice en la casa de él, refiriéndose a Mateo. Amén. Entonces, Mateo va y se lo lleva a su casa. Utilizó lo que tenía para presentar a Cristo a los demás. ¿Qué era lo que Mateo tenía? Mateo tenía una casa y había comida en su casa, para poderle presentar a los demás a Cristo. Su casa y comida. Usó las relaciones con sus compañeros de trabajo, familiares, amigos y vecinos para invitarles a recibir o a conocer a Cristo. ¿Y qué necesitó? Su casa y extender la invitación. Hermano, usted invita a personas a una reunión de negocios y casi nadie va. Pero invítelos a comer, a una fiesta, a una celebración, donde no tengan que llevar nada.
Exactamente. Una estrategia utilizó Mateo. No tuvo que decir, hey, vengan que yo conocí al maestro, conocí al Mesías. No. Invitó a sus amigos, a sus familiares, a los que lo conocían, a los que trabajaban con él, a una comida, a un banquete. Pero el invitado especial era Jesús. Gloria a Dios. Amén. Ese era el invitado especial. Y esta acción de Mateo fue tan importante que lo menciona Marcos, lo menciona Mateo y lo menciona Lucas. En los 3 evangelios se menciona esta acción de Mateo, fundamental. Y recordemos que de nosotros también se está escribiendo porque el libro de los Hechos todavía no se ha cerrado. Nosotros también somos discípulos de Cristo y de cada uno de nosotros se está escribiendo nuestra historia. Y que un día va a ser leída. Ojalá no sea leída como la de Judas, ¿no? Pastora, y dando usted esa explicación, por ejemplo, bueno, yo voy a hacer tan breve. Por ejemplo, dado el caso de que uno, por decir, por lo menos en la casa, que a veces nos reunimos que alguien está cumpliendo años en el momento y se le hace una reunión de una comida y eso. Y de pronto se aglomera todo lo que son parte de la familia. Cuando nos estamos comiendo esa comida y eso. En ese momento uno puede aprovechar y por lo menos decirle a alguien, puede ser al pastor, a la pastora, una persona que ya tenga la capacidad de decir, bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer, por decir, un culto en este momento aquí. ¿Sí lo puede hacer? Sí se puede, o sea, y para allá voy. Para allá voy, no para su casa, sino para esta parte. Mire, los que se oponían a Jesús lo criticaron a Mateo, pero la verdad es que por medio de él, o sea, por medio de Mateo, criticaron a Mateo por haber invitado a Jesús a su casa, pero también criticaron a Jesús por relacionarse con pecadores y publicanos. O sea que hubo crítica de parte y parte. Pero hay algo fundamental. Jesús fue el tema de conversación de toda la ciudad, porque él fue el invitado especial. Ya. Pudieron haber personajes más de caché, ¿verdad? Pero para Mateo, Jesús era su invitado especial por ese encuentro que él había tenido con Jesús, por lo que Jesús representaba para él. Muchos pecadores recibieron perdón y vida eterna en Jesús. Muchos recibieron sanidad ahí, porque nos damos cuenta que Jesús también oró por los enfermos. Los nuevos creyentes pudieron conocer a otros seguidores de Cristo y pudieron ser afirmados en su fe. ¿Por qué? Porque ahí se dio a conocer Mateo presentándose, yo soy ahora cristiano. Yo ahora soy un seguidor de Cristo. Aquellos amigos, compañeros, familiares que estaban acostumbrados a ciertas clases de fiestas, por así decirlo, ahora se encontraron con una fiesta diferente. Que los evangélicos son aburridos. Los evangélicos no hacen fiestas, sí, nosotros hacemos fiestas, pero lo hacemos distinto. Nosotros celebramos diferente. Que hay unos que son aburridos, otra cosa. pero ya eso por su manera de ser. Ya, entonces, porque hay gente que mire, hay personas que tienen tanto problema que están en las celebraciones y está la gente reunida, conversando, charlando, comiendo, pero ellos no están ahí, están remontados por allá. Hermana, venga, hermano, venga. Aquí estoy bien. Aquí estoy bien. ¿Pero por qué? Si eso es un momento
en el que debemos aprovechar y buscar la coinonía. Y coge y se aleja, está aislado. Yo a veces digo, ¿será que tomó mucha leche y tiene problemas allá con los gases? ¿Qué pasa? Pero en todas las celebraciones es la misma cosa. Él por allá remontado lejos. Entonces hay que irle a llevar todo allá porque están por allá sentados. Entonces hay unos hermanos que tienen que salirse del grupo de acá para irse allá a hacer un acompañamiento al hermano o la hermana que está remontada. Y nosotros tenemos que saber aprovechar esto. Mateo se dio a conocer, pero también otros que también tenían, como que querían acercarse a Jesús, también pudieron hacerlo, y esa unidad ayuda a que el nuevo y el viejo se puedan unir y ambos puedan crecer. ¿Qué fue lo que ayudó también a la iglesia primitiva? Los ayudó a darse a conocer haciendo comilonas por fuera. Nosotros queremos darnos a conocer nada más haciendo culto dentro de la iglesia. Y un culto que a veces ni se alcanza a oír por fuera. Porque ni las voces se nos oyen. Y la gente que pasa no nos ve a nosotros que estamos de fiesta. ¿Por qué? Estamos así. O sea, yo me pregunto qué representa Jesús para nuestra vida. Porque somos así. Yo me pregunto, cuando hay cristianos que son así, cuando iba a fiesta, si era que iba, también iba con esa cara. Pues es que yo nací con la cara así, no tengo otra. Se comportaba así igual. Iba a las parrandas y se sentaba en un rincón. ¿Ah? O sea, se sentaba allá a mirar a los demás divertirse. Era el alma de la fiesta. Pero en la iglesia no quieren ser el alma del culto. Pagaban la música y quería seguir. Y aquí no se acababa el culto y ya se quiere. En la iglesia hay la actitud en cada culto de aburrimiento, de fastidio, de que se retuercen en la silla, se quieren ir, no disfrutan la adoración, no se les ve que disfrutan la alabanza, no se ve que disfrutan el mensaje, pero son evangélicos que quieren ganar almas para Cristo, quieren entrar al reino de los cielos. Pero ¿de qué manera estamos dando a conocer a Cristo? ¿Cuál es la impresión que se llevan las visitas que llegan? Exactamente, hermano. Exactamente. Esto es aburridor porque tenemos cara de aburrido. Se está buscando a un Mateo. Más de un Mateo. Lo que pasa es que esto es espiritual. Si una persona, por lo menos cuando yo no alabo, puede caer en problemas, ¿se me entiende? O sea, la alabanza es espiritual y en cambio ya la fiesta era algo. También era espiritual, mija. Y aquí también es espiritual. Y precisamente el encuentro con Cristo es espiritual. Es espiritual. Y yo he visto personas que cuando estaban en el mundo eran así, aislados, eran introvertidos, pero cuando se trata de adorar al Señor, tú no tienes por qué adorar introvertidamente, porque ese es tu culto que tú le estás ofreciendo al Señor. Por muy introvertida que sea, es tu expresividad para con el Señor. Es tu relación con el Señor. Ahí se expresa qué fue el encuentro que tú tuviste con Cristo. ¿Fue en tu espíritu o fue en tu mente? Por eso, o sea, alguien que no ha tenido ese encuentro no puede alabar a Dios como usted dice. Es porque es una motividad que uno siente, pastora, porque yo digo, cuando yo una vez le comentaba que era una iglesia, yo le digo, yo no sé cantar, que es una cosa que uno siente en el momento, que uno, ese deseo lo tiene uno, de expresar lo que uno tiene. Lo que acaba de decir la Mayu Lacey es verdad. Eso va de acuerdo al encuentro que ha tenido, si ha nacido con el Señor o no. Y ahí donde yo me pregunto,
porque ese problema es generalizado en la gran mayoría. Ojalá ustedes se turnaran para ponerse aquí al frente y observar la actitud de los que están en la silla, de la gran mayoría, porque se puede mirar entre 2 o 3 que se la gozan todas y a veces toca darles manigueta. Ahí arriba uno sufre. Yo el martes pasado sufrí ahí. Aquí uno se da cuenta de cosas. Yo sí sufrí ahí, pastor. Estaba que se me iba a dar hoy, estaba que decía, Dios mío, pero Aquí uno se da cuenta de cosas. Aquí al frente cuando uno le toca. Y que uno también lo percibe, pastor. Uno percibe, Exactamente, hermano. Uno está cantando y uno ve que la gente y uno se siente como que solo. Porque yo a veces lo digo, yo será la voz mía nada más la que se oye, o me la oigo yo misma porque yo siento que los demás están como que Claro. no se les oye lo que ni siquiera adoran. Entonces me podrán decir, pastora, yo canto duro, pero es que yo no le oigo. Se oye usted misma. Ya. Entonces, uno escucha los que cantan, pero hay otros que no se les escucha nada. Ni yo me le he parado al lado a personas que no les escucho ni el murmullo, y yo les veo que mueven la boca y yo no les escucho ni el murmullo. Yo digo, ¿qué pasa aquí? ¿A quién le estamos ofreciendo el culto? Es que Dios no es sordo, pero la Biblia habla que nos presentemos delante de Dios con voz de júbilo, con la alegría, con dinamismo, con expresividad. Es una fiesta, cada culto es una fiesta, no es un velorio. Yo estuve en una iglesia donde no se podía aplaudir. Estuve en esa iglesia, no se podía cantar duro porque decían que Dios no era sordo. Y en esa iglesia decían que el hablar en lenguas no era hablar como en otros idiomas, era hablar distinto, que ya no decíamos malas palabras y ahora decíamos aleluya. Esa era una nueva palabra. Ahora decíamos gloria a Dios, ahora ya, eso era hablar nuevas lenguas para ellos. Pero yo no dejé de hacer palmas. Y al mes, porque yo nada más demoré un mes ahí, al mes ya habían varios que estaban aplaudiendo. Porque la alegría de uno, cuando uno contagia, pero la pesadez de uno también contagia. También contagia. Bueno, volvamos a la fiesta de Mateo, ¿verdad? Los nuevos creyentes pudieron conocer a otros seguidores de Cristo y pudieron ser afirmados en su fe. Usted sabe lo impresionante que es cuando una persona tiene un testimonio de esos garrabasales que todo el mundo le tiene rabia y va y se convierte a Cristo. Eso se riega, hermano. Eso es un gran testimonio. Los que se oponían al evangelio tuvieron que, miren, quedarse callados porque estaban viendo a un Mateo totalmente distinto. Y Mateo mismo creció espiritualmente. La fe de Mateo, usted sabe lo que es invitar al propio maestro a su casa y poder ver que llegaban los enfermos y salían sanos. Llegaban los paralíticos, salían caminando. Hermano, eso es algo que es impresionante. O sea, yo me encontré con el mero mero. Y eso es lo que a nosotros también nos hace falta. Entender con quién hemos tenido un encuentro. Si es que hemos nacido de nuevo. Si es que hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Vuelvo y digo, podemos haberlo tenido aquí en nuestra mente, nos explicaron la palabra, entendimos, pero nuestro espíritu, nuestra alma lo recibió. O sea, esa palabra penetró hasta allá. O simplemente lo que hacemos es por mero conocimiento, por puro conocimiento. Otros vienen porque el evangelio se convierte en un amuleto. Si yo asisto a culto, yo no me pierdo. Si yo asisto a culto, me va bien, Dios me guarda y toda la cosa. Yo voy y oro por mi familia, oro por mí. Eso es tener al Señor como mero amuleto. Tenemos que revisarnos. Entonces, hoy usted también puede hacer lo mismo que hizo Mateo. Tan solo aplique la historia de Mateo de forma práctica. Aplique la historia de Mateo en forma práctica. Y ahí es donde vamos
a hacer la pregunta que hizo la hermana. Vamos aquí a colocar aquí en el tablero y vamos a hacer algo. Mire, ¿qué debemos hacer? No me ve la hermana ya, voy a rodar aquí. Mire. Mirar alrededor. Mirar alrededor. ¿Qué es mirar alrededor? Fijarse quiénes son sus amigos, sus vecinos, sus familiares, compañeros de trabajo que necesitan a Cristo. Hacer ese análisis. Porque es que nosotros los evangélicos a veces nada más nos fijamos en nosotros mismos. Y se nos olvida, o sea, nosotros queremos entrar al cielo, ¿verdad? Pero se nos olvida que hay familiares que no tienen a Cristo, nos acostumbramos a verlos a ellos como mundanos. O se apartaron y nos da lo mismo, o sea, nos acostumbramos a la vida de ellos. Porque yo vivo mi vida aquí. Ya. Pero no debemos ser así. Alguien que aplique lo que hizo Mateo se da cuenta quiénes son sus amigos, sus familiares, sus vecinos, porque Mateo para poder hacer esa invitación le tocó, mire, hacer ese análisis. ¿Quiénes de ellos necesitaban a Jesús, tener ese encuentro con Jesús? Y para poderlo hacer tuvo que hacer una lista. Claro. Primero observó, se fijó y comenzó a notar. Cuando usted va a hacer una fiesta donde invita gente, usted hace su lista de invitados. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Comenzar a analizar a qué personas le queremos compartir de Cristo y comenzar a hacer la lista. Más o menos, usted haga una lista de 7, 10 personas. Ya. De 7 a 10 personas. ¿Por qué? Porque cuando se invita a 10 a cualquier evento, no llegan todos. Y de eso, aunque lleguen 7, si usted invita a 10, llegan 7, de esos 7 le quedan 3. Uno tiene que ser selectivo, claro está, también dependiendo de la economía de uno, mirar a ver cuántas personas puede invitar, pero saber que no todas van a recibir ni van a quedar con Cristo en su corazón. Entonces, ¿cuál es el otro paso? Amistad con otras personas, que es algo que se nos olvida a muchos evangélicos. Hacer amistad. Amistad, coloque así amistad con otras personas. Nosotros los cristianos evangélicos muchas veces se nos olvida que debemos relacionarnos con los demás, con los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con los vecinos, y es una amistad, porque a veces nosotros nos encerramos nada más con los meros hermanos de la iglesia, y esa amistad con los hermanos de la iglesia está muy bien, ¿verdad? Porque para poder crecer muchas veces uno tiene que guardar la distancia con los inconversos. No estoy diciendo alejarse de los inconversos, es guardar las distancias. Ya uno no va a hacer lo mismo, pero jamás y nunca uno debe perder la amistad con ellos. Jamás. Y una cosa es tener amistad y otra cosa es ser amigos. Uno al amigo le cuenta lo que le pasa, hasta si le salió un granito en mala parte, ¿verdad? Pero con el que tiene simple amistad, de hablar, de
ay, ¿qué pasó? Mira que allá en la cuadra esto, ay, que mira que compré esto y tal, y cogió y charló y se fue. Ya. Habló, pero no le contó nada de su vida privada. Uno de la vida privada le cuenta a los amigos. Ya. Entonces, hacer la lista y tener en cuenta, soy amiga de esa persona, ¿qué es mi relación o cómo es mi relación que yo tengo con esa persona? ¿Cómo es mi relación con esa persona? Algo que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo, ha sido mi trabajo con la corporación. Muchísimo. Porque a mí me llaman ahora de diferentes partes del país. Yo digo, ve, me llaman de Bogotá, me llaman de Medellín, me llaman de Venezuela, me llaman. Y todo el mundo me conoce como la pastora Liliana. Porque es algo que yo se lo dije a ustedes. Yo salí a hacer un trabajo social, pero también fui a darme a conocer como pastora de esta iglesia. Y es algo que lo he podido lograr. Hay gente que me llama, me pide oración, estoy hospitalizado, mire, ayúdame. Y hay otros que me llaman y me dicen, pastora, me dijeron que usted ayuda a la gente y yo necesito esto. Y yo digo, ay, Dios mío, yo no tengo plata para que me den a mí, estoy yo. Ya, pero les digo, vamos a orar, que Dios provee, que Dios suple. Entonces, ese trabajo me ha ayudado a acercarme a la gente con ese trabajo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que donde Dios nos puso es para hacer el trabajo espiritual. No es nada más para ir y ganarnos una plata y chau, 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 chau. No, hay que procurar la cercanía. Que usted no pierda el contacto con esas personas. Buscar la oportunidad para profundizar su amistad con estas personas y aumentar así sus posibilidades de comunicarles la esperanza que tiene usted en Cristo. A través de esa cercanía es que uno tiene más posibilidad de hablarles a ellos. Y es algo muy, muy, muy importante que nosotros analicemos esta estrategia. Vamos a pasar a la otra. Tiempo de oración. Tiempo de oración. Miren los paso a paso que aquí está dando. Hacer un análisis alrededor, hacer la lista, ¿verdad? Tratar entonces de tener amistad con esas personas y ahora dedicar un tiempo de oración por ellas. Porque en ese tiempo de oración, orando por ellas cada día, por esas personas, usted le va a pedir al Señor que le dé la oportunidad, la manera, las palabras de poderle hablar de Cristo y que esa palabra haga efecto en la vida de ellos, produzca cambio en la vida de ellos, que el Señor los liberte, que el Señor rompa cadenas, que el Señor haga cosas grandes a través de ese tiempo de oración que usted va a preparar el terreno de manera espiritual. Ayer me decía alguien, usted porque cuando le ve los errores a uno no se los dice enseguida, sino que en medio de una conversación es que usted empieza a decir, usted tiene esto y tiene lo otro. Pero es que yo apenas veo una equivocación, no tengo por qué salir corriendo. Tú estás fallando en esto. Porque me vuelvo como, mejor dicho, la que está con el látigo ahí. Yo tengo que esperar el momento, tengo que orar, Señor, dame las palabras, dame. Ya. Porque es que a veces hay palabras que salen de uno que pueden ser como golpes de espada, ¡pum! Y la persona. Pero si uno le ora al Señor
esa palabra, aunque entre como una inyección, el líquido cuando ya está adentro ya no puede salir. Ya. Afuera no se sintió adentro, y a veces la persona siente el dolor cuando ya la que lo está inyectando se va. Pero hay inyecciones que hay que irlas aplicando así de a poquito, ¿verdad, hermana? De a poquito, de a poquito. Yo recuerdo cuando a mí me colocaron una inyección aquí en la vena por los cálculos en los riñones, eso me daba un dolor aquí tenaz, así se me templaba esto aquí. Y eso tenían que irme colocando de a poquito porque yo no soportaba el dolor. Después también fue aquí en la muñeca cuando me hicieron la cirugía, la muñeca no, aquí en la mano, cuando me hicieron la cirugía en el ojo, también es la inyección para el dolor, yo no la toleraba y tuvieron que irme la colocando despacito, porque mis venas son de bebé. Ay. Sí, mis venas son súper delgadas. La de bebé. Cuando la van a canalizar, encuentran o te tienen que apoyar varias veces. Sí, claro, a mí en una sola me han apoyado 7 veces. Tiene que contar uno con una persona que... Yo me acuerdo que la hermana, ¿cómo se llama la caminito? Seguimos al otro paso, después de haber mirado alrededor quienes necesitan a Cristo, haber creado ya un vínculo de amistad con ella, haber pasado tiempo de oración por ellas, entonces ahí sí encuentro en su hogar. Encuentro en su hogar. Ahí es donde usted va a buscar la oportunidad, que puede ser algo que usted lo hace sin que sea un cumpleaños, sin que sea, sino que algo que sea voluntario, digamos, ay no, yo quiero hacer como una recochita, ¿cómo es la otra palabra que le dicen? Un compartir. Un compartir, exactamente. Pero puede ser en un cumpleaños, aunque también dependiendo de quién sea el que esté cumpliendo años. Ya, puede ser. Entonces, todo depende. Entonces, en ese encuentro en su hogar, usted invite a las personas que colocó en su lista, pero también incluya al pastor o a los pastores. Ya, los incluye ahí, porque ahí es donde va el objetivo. Y invítelos a compartirse a un café, conmigo café no, un refrigerio, con pan, lo que sea, algo sencillo, una avena, cualquier cosa, ¿verdad? Y para que lo vayan usted no le va a decir qué es lo que va a repartir, claro está, porque hay gente, ay, café con pan, eso me lo tomo yo aquí en mi casa. Ay, una avena, ay, no, un compartir, o lo que sea, el nombre que usted le coloque a eso, pero usted no le diga qué es lo que va a brindar, en el caso dado que no sepa un cumpleaños, ¿no? Pues usted sabe que en el cumpleaños, pues se reparte un poquito más de cosas, pero bueno. Entonces, usted los invita y en medio ya de la charla y tal, que cuando ya después que ya se haya consumido lo que se va a repartir, que usted entonces, ahí sí entra la parte pastoral. Voy a darle un tiempo aquí al pastor, que ya también hay que hablar con el pastor con tiempo, para que todo sea preparado. Ya, entonces unas palabras del pastor y el pastor coge y da tan. Acuérdense que él en la parte evangelística se mueve, yo muy poco. Entonces usted también tiene que saber a quién va a invitar. Si es una consejería, por ejemplo, para mujeres y eso, ahí sí me podría decir a mí, pero ya para lo que es evangelístico muy poco. O sea,
No es que yo no dé para explicar y hablar de Cristo, yo sí lo doy para hacer, pero no es lo mismo como el que tiene el don, ya ese llamado evangelístico, y lo hace como con algo distinto que Dios les ha dado a ellos. Bien, entonces ya después que te puede también durante ese tiempo colocar música, colocar una película cristiana de que tenga un testimonio o algo así por el estilo. Y al finalizar entonces las palabras del pastor. Esto era algo que en su momento se podía hacer, invitarlos a ver una película cuando eso no existía en la plataforma YouTube no existía. Entonces, cuando uno invitaba a alguien a verse una película cristiana, eso era ir a una fiesta, ya, porque no todos tenían ni grabadora, no tenían cassette, no tenían CD, en fin, ustedes saben que todo ha ido avanzando. Hoy en día, cuando se quiere ver una película cristiana, se entra directamente a YouTube y cada quien tiene acceso a eso. Un testimonio, cada quien tiene acceso a eso. Usted le puede mandar el enlace a esas personas para que ellos vean. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar qué es lo que va a colocar a la gente a que escuche mientras se está dando lo del compartir. Ya después, entonces, se apaga el sonido ahí, lo que esté prendido, sea el televisor, lo que sea, y entra entonces sí el pastor a hablar un corto mensaje, ya de reflexión, de llevarlo a Cristo. También lo puede hacer usted mismo si se siente con la capacidad de hacerlo. Y de último, guiarlos en una oración a los que deseen recibir al Señor como su Salvador. ¿Ya? Acuérdense que la oración de fe también hay que saberla hacer. Entonces, todas estas cosas pues son planeadas porque ya usted se da cuenta desde arriba del análisis que hay que hacer, tiempo de oración y también el encuentro en el hogar. Todo eso es planeado, nada debe ser al azar, nada debe ser improvisado, ¿ya? Guiarlos y lo que más uno pues trata es de que todos hagan la oración de fe, pero ya sabemos que no todo el mundo la hace. Pero esa es una manera de tener esa cercanía. Usted da a conocer a su pastor entre su familia, da a conocer al pastor a sus amigos, a sus compañeros, y para que él también dé el mensaje, porque de pronto uno mismo no se siente capaz de hacerlo. Entonces ya es una persona con más experiencia y eso también hace de que las personas se acerquen al pastor, así como hicieron cuando estuvo las personas allí con Mateo, todos los amigos, los fariseos, los que publicaron, los que estaban ahí, conocieron directamente a Jesús, tuvieron cercanía con él y ya después el contacto no era con Mateo, el mundano, sino el contacto era directamente con Jesús. Es una especie como de una fusión entre mensaje evangelístico con una minicélula. Exactamente. Se fusiona, pero es expreso. Es expreso. Sino que amerita de todas maneras de un tiempo, que es el de la oración, para hacer esa preparación. Así es. Yo diría, pastora, también una manera de dar a conocer, o sea, de ser público ya en lo que uno está. La conversión de uno, exactamente. De ahí vamos al segundo paso. Ya vimos que bueno, de entre esos invitados debió quedar, ojalá más de la mitad, que hayan hecho la oración de fe. Entonces ahí empieza la otra etapa, orientar a los nuevos convertidos. Orientar a los nuevos convertidos. Ya esas personas el día del encuentro hicieron la oración de fe. De ahí para adelante se debe comenzar a orientarlo, porque es que no es nada más se
se tuvo el bebé, ¿verdad? Porque hicieron la oración de fe, son una nueva criatura, se tuvo el bebé y que se la defienda como pueda. Ya conoce la iglesia, ya conoce el pastor y ya, yo hice mi trabajo. Eso es hacer un trabajo de manera indolente, de mala manera. Lo que comenzamos haciéndolo bien, debemos de terminarlo bien. Amén. Entonces, para eso, pues ya sabemos que debemos utilizar el discipulado. Eres cristiano, nosotros acá como iglesia misionera manejamos ese discipulado y es lo primero que debemos comenzar a dar. Y para poderlo dar, se necesita saberlo dar, ¿verdad? Ya ustedes saben el mecanismo que hemos estado utilizando, que el nuevo convertido lo recibe, luego vuelve y lo recibe de parte mía y después la tercera fase es que me lo dictan a mí para saber si lo pueden enseñar. Ya, entonces se les corrige en el caso dado de que tengan unas pocas equivocaciones o se les dice, hermano, sígalo estudiando. Sígalo intentando todavía. En esta oportunidad todavía no fue. Ahora, hay que utilizar también, aparte del discipulado, los materiales orientados por el pastor, porque es fundamental, central, el discipulado, ¿verdad? Pero también el pastor podrá ir indicando de qué otros temas también se puede ir hablando alternativamente con el discipulado. Yo a los hermanos siempre les he explicado los otros temas que también se hablan cuando se hacen las respectivas visitas. Ahí es donde se mira si este personal que hizo la oración acá en el encuentro en su hogar se le va a hacer las visitas en los hogares para enseñarlos o se siguen reuniendo en el mismo hogar donde se hizo la primera invitación. Ahí donde estaba diciendo el hermano Jorman, hacer una célula en la propia casa. Ya. Entonces ahí se mira en acuerdo con el pastor, en acuerdo con las personas que están ahí. Todo es también de acuerdo, ponerse de acuerdo también si ya la persona sabe dar el discipulado, si no lo sabe dar, entonces el pastor busca a otra persona que sepa dar el discipulado, pues entonces ya ahí se anexaría a otro miembro de la iglesia a que ayude en ese trabajo que se comenzó a hacer. ¿Dónde? Desde el momento en que se hizo el análisis alrededor quienes necesitaban a Cristo hasta llegar a una tacita de café. ¿Ya? Café o lo que haya repartido. De ahí, de ese trabajo, se ayuda a que las personas puedan crecer espiritualmente desde el que hizo la invitación hasta los que llegaron a hacer la oración de fe. Ambos comienzan a crecer espiritualmente y de ahí puede surgir un nuevo líder. De ahí, de ese trabajo, puede surgir un nuevo líder, ya que comienza a asumir responsabilidades y compromiso con los nuevos convertidos. Porque de lógica, su trabajo no termina ahí. Usted tiene que seguir orando por ellos, seguirlos invitando a culto, comenzar a mirar el alimento espiritual que se le va a dar, que reciba el discipulado, porque no asististe, porque no fuiste, a qué hora podemos ir, etcétera, etcétera. ¿Sí ves? Porque tampoco podemos meter a la gente al horario que uno tiene disponible para eso. Hay personas que a esas horas trabajan y uno tiene que ponerse de acuerdo con ellas para ir a otro horario. Que por eso muchas veces las células no crecen, porque no, es que a tal hora es que se hacen. Ya, entonces uno tiene que mirar también en qué otros horarios se puede hacer. Hay gente que hay que discipularlas a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, y uno tiene que estar allá porque esa persona va a salir a trabajar. Entonces hay que buscar el acomodo para que todo el mundo reciba la palabra de Dios. Amén. Entonces, es algo
que hay que buscar estrategias, que hay que buscar la manera para convertirnos en Mateos de la iglesia. Si cada miembro de la congregación hiciera esto, póngase usted a pensar cuántas personas nos ganaríamos en el año para Cristo. Comenzando desde el inicio de año, por ejemplo, ahorita que estamos en febrero, ¿verdad? Si cada miembro de la iglesia hiciera esto, hubiera, mire, vea, la multiplicación de las almas. Pero porque a veces viene, pastor, y no se afirma. Tienen unos meses, unos días. Pero es lo que yo decía ahorita. O sea, ahí influyen muchas cosas. Y yo creo que a través de la enseñanza podemos hacer un análisis en qué estoy fallando yo. ¿Qué es lo que yo también estoy transmitiendo cuando yo enseño, cuando yo llego a visitar a las personas? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? Cuando les comparto de Cristo. Mire, cuando uno habla, da la enseñanza por enseñar, por dar, porque eso es lo que tiene que decir en el momento. Eso la gente lo percibe. Cuando uno está amamantando porque le toca para que el pelado no se muera, porque uno ni lo quiere, uno coge, traga. Saca el seno y uno está mirando por otro lado y está volteando. ¿Qué es lo que dicen los médicos? Ese es un tiempo en que tú te tienes que sentar y darle amor, darle besito, mirarlo a los ojos, apretarlo así que él sienta el calor materno. Eso es algo que podemos hacer las mujeres. Ya, ahí se transmite que el pelado no solamente está... Mira, a veces el pelado pide seno no porque tenga hambre. Tiene hambre de la parte emocional, de querer sentir amor. Ay, cogió y medio chupó y ya la soltó. No, él quería sentir a su mamá. Quería escuchar el latido del corazón. Y a veces eso pasa, que nosotros somos personas que, por poner un ejemplo, ustedes ven el trabajo que yo hago con ustedes. Yo no me limito a enseñar aquí en el altar las pocas veces que lo hago. Yo que trato de hacer, mandarles a ustedes textos, mandarles reflexiones. Yo sé que de pronto hay algunos que dirán, ay, pero esos mensajes tan largos, me está ocupando el celular. A veces les digo, óigalo y bórrelo. Ya, pero es una manera de yo tener acercamiento con ustedes y es una manera de hacerles entender, de hacerles ver que ustedes, aparte de un culto día por medio, ustedes tienen que seguirse alimentando. Entonces es mi manera también de acercarme a ustedes y mi manera también de darles alimento espiritual. Claro que yo no pienso en ustedes nada más cuando vengo al culto. Yo pienso en ustedes en todo momento, cuando estoy orando y digo, Señor, dame palabra, dame qué les digo, qué les explico, esto, que lo otro. Ya. A unos hermanos les envío unas cosas, a otros hermanos les envío otras, también dependiendo. Sí, porque uno a veces le hace propaganda a los pastores liberales y un recién convertido, alguien que no tiene la madurez, no puede darse cuenta de que uno quiere que escuche ciertas cosas, pero también terminan pegándose las otras cosas. Ya, entonces, a veces yo envío ciertos enlaces de predicadores y les digo, tengan en cuenta tal cosa que está diciendo ahí. ¿Ya? Entonces son cosas mecanismos que yo utilizo para tener acercamiento. Entonces los que están enseñando, o sobre todo el líder, debe procurar tener un acercamiento, pedirle el número de celular, porque de aquí del encuentro tienen que salir, en el caso dado de que no se han conocido, de ahí tiene que salir el número de celular de la persona para mandarle por lo menos los enlaces de los cultos, mandarle todos los días un texto bíblico, una pequeña reflexión, un devocional diario, en fin, sin ser tan cansón tampoco, ¿no? Ya, entonces, ay, eso nada más me hables de Biblia. Entonces, uno tiene que ir paso a paso y poco a poco para procurar el crecimiento espiritual de esa persona. Entonces, ¿tienen alguna pregunta?